Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Escuela para Gateros nuevamente. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Leire Arciniega, me dedico a medicina felina y el día de hoy estamos acá juntos para aprender sobre nuestros gatitos. Si no me siguen, me pueden encontrar en mis redes sociales como catbed.pe. Y hoy hablaremos acerca de la alimentación en nuestros gatos, que es un tema que la verdad me preguntan mucho. Saber si tu gato está bien alimentado es parte fundamental de tener a nuestro gatito bien y sano, porque todo lo que viene a ser la alimentación va a generar que nuestro gato pues pueda absorber los nutrientes correctamente, va a generar de que no tenga enfermedades renales ni hepáticas más adelante. Y ya sabemos que los gatitos sufren mucho de esos dos órganos. Así que nada, quédense conmigo para aprender un poco más sobre la alimentación en sus gatitos. ¿Qué, cómo y cuándo deben de comer los gatos? Es importante este tema de acá, el tener empatía. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ponemos en el lugar de los gatitos, no vamos a saber realmente qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que ellos quieren. Número uno, nuestros gatos, para todos los que, por ejemplo, por acá hay veganos, nuestros gatos no son veganos, nuestros gatos son carnívoros por excelencia. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que nuestros gatos vienen de un antepasado completamente carnívoro, ¿ya? Que cazaba sus presas, que las acechaba, etcétera. Y con el pasar de los años nosotros los hemos domesticado y hemos hecho que esas presas ya no sean cazadas y por eso tenemos un gato un poco gordo en casa. Hemos creado que esta proteína se vuelva una croqueta, ¿no? Por eso, para hacer mucho más fácil el hecho de darles de comer, sobre todo para las personas que trabajamos y estamos la mayoría del tiempo fuera de casa, ¿no? Entonces, pero igual tenemos que entender que el gato, hay que tener empatía con el gato, hay que saber que el gato necesita proteínas, hay que saber que el gato necesita cazar su alimento también, ¿no? Entonces hay que proporcionarle todo eso. ¿Qué es lo que deben de comer? Como les dije, el gato es un carnívoro estricto y al ser un animal de desierto y que ha estado en vida libre, normalmente ellos consumían absolutamente toda su presa. O sea, ¿a qué me refiero? A que consumían incluso lo que viene a ser los intestinos, los huesos, los cartílagos, etcétera. Toda la presa en general, porque toda la presa les trae todos los requerimientos nutricionales que necesitan para poder sobrevivir. Necesitan de proteína, porque si no sus músculos van a comenzar a intentar llevar esa proteína, ¿no? Al hígado, por ejemplo, para que pueda ser metabolizada, y vamos a tener un gatito súper flaco que no tiene musculatura. ¿No? También necesita aminoácidos como la arginina y la taurina. Por eso, si nosotros les hacemos comida caseras que no tienen suplementos como la taurina y la arginina, entonces es muy probable que desencadenen problemas cardíacos, por ejemplo, ¿no? Que la taurina es muy importante para evitar problemas cardíacos en el gato. Entonces, normalmente, y acá para que ustedes vean, el requerimiento de proteína de un gato es de 5,2 gramos kilo, a diferencia del humano que es 0,8 o del perro que es 2,6. Entonces el gato necesita mucho más proteína que incluso un humano. Por eso es necesario que su alimento sea netamente proteico. Entonces, por ejemplo, tenemos acá a nuestro ratoncito, que es la presa que normalmente comen los gatos, entre 2 a 3 ratones, por ahí o más, que tiene de proteína 55%, tiene de grasa 45%, de carbohidratos 2% y de kilocalorías 30%. Aparte tiene un montón de agua. Cuando nosotros fabricamos piensos, o sea, las croquetas para ellos, disminuimos bastante la calidad de proteína y tenemos proteína al 30%, grasas al 20%, carbohidratos que son necesarios al 40% y mucho más kilocalorías. Por eso es que tenemos en casa esos animales rechonchos que no hacen ejercicio porque tiene mucho más kilocalorías este alimento. Entonces, el gato que va y caza su presa
activa mucho más su metabolismo. Aparte, la presa tiene menos kilocalorías. A un gato que esté en casa, tú le das la comida ad libitum, o sea, libre para que coma cuando quiera, no haces nada de ejercicio, etcétera. Por eso que todos dicen, pero mi gato es súper gordo, ¿por qué? Si le doy sus croquetas y son light, pero no necesariamente ocurre eso, ¿no? Que las croquetas light es como que te tomes una Coca-Cola light, igual sigue siendo mala, porque es una gaseosa, ¿ok? Más o menos para que me entiendan. Entonces tenemos acá que lo que normalmente debería de comer un gato es 80% de comida seca y 20% de comida húmeda, ¿ok? Y esta debe ser balanceada dependiendo de los requerimientos nutricionales de nuestro gatito. No es lo mismo un gato joven, no es lo mismo un gato adulto, no es lo mismo un gato geronte. Sobre todo, no es lo mismo un gato que tiene problemas digestivos, un gato que tiene problemas renales, ¿no? O hepáticos, etcétera. No es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? La comida seca que tiene baja humedad es muy fácil administrarla y almacenarla y tiene obviamente diferentes costos. La comida húmeda tiene mucho más humedad, es administración dependiente porque nosotros le tenemos que dar, calentar, dar, servir, etcétera, si no se malogra y obviamente es mucho más costosa, ¿no? También tenemos la comida BARF y la comida casera. ¿Qué es la comida BARF? La comida BARF es la comida cruda, literalmente la proteína cruda. Y tiene que ser formulado por un médico veterinario. Tú no la puedes formular porque a ti te da la gana, no. Tiene que ser formulada por un médico veterinario que se especialice en nutrición. ¿Ok? Si no se la damos correctamente, puede generar un desbalance nutricional y si no le damos una fuente proteica de un lugar que sea bueno, puede generar también problemas para la salud pública. ¿Qué significa? De que el gato se puede contagiar de toxoplasma, se puede contagiar de salmonela, etcétera, y son enfermedades que son transmitidas también al humano, ¿ok? Entonces tenemos que saber cómo descongelar las carnes, en qué momento dárselas, dónde comprarlas también, en lugares seguros. Aparte tenemos la comida casera, que esa comida ya es ancochada, ¿no? Es la típica sopita que le hacemos, etcétera. Pero esta, si no la formulamos adecuadamente, también hay deficiencias. Deficiencias de vitamina E, deficiencias de calcio, hierro, deficiencias de taurina, arginina, tiamina, etcétera. Y si nosotros le damos alimento de nuestro plato, es muy condimentado y le puede hacer mucho, mucho daño a nuestro gatito, sobre todo a su riñón. ¿Cómo debemos de darle el alimento? Como les dije, nuestro gato tiene vestigios de ser felino silvestre. Todavía los tiene. ¿No? Tenemos pequeños salvajillos en casa muchas veces o tenemos un Garfield si ya se cansó de pedirte alimento. Pero normalmente tenemos un pequeño silvestre en casa. Entonces, es importante que le demos o le proporcionemos comederos interactivos para que ellos puedan cazar, ¿no? A su comida y así disminuir su ansiedad también. Entonces le tenemos que proporcionar esto para que también hagan ejercicio, para que busquen su alimento. De esta manera hacen dos tipos de esfuerzo, físico y mental. Y eso es muy importante, el lado cognitivo y el lado sensorial que tienen que desarrollar nuestros gatitos. Luego, la vista del gato es panorámica, por lo que ellos no ven de cerca. Entonces, normalmente cuando tienen el plato vacío en el centro, comienzan a maullarte diciendo, miau, miau, dame de comer, pero como si no hubiera nada de comida. Y no es así, es que no ven de cerca. Entonces tú le mueves el plato y ya comienzan a comer, ¿verdad? Eso ocurre por este motivo. Entonces, siempre es bueno tener platos ergonómicos también en casa. Luego ellos tienen el olfato muy desarrollado y son muy sensibles al tacto, todas las texturas, todo lo que viene a ser el oído. Entonces, cuando tienes comederos, por ejemplo, electrónicos y suena la comida que está cayendo, ellos corren automáticamente porque saben que ya va a salir su comida. Luego, en el sentido del gusto, ellos no sienten el dulce, así que cuando ustedes les inviten un dulce como no sé, por ejemplo, un marja blanco, no es que les guste el dulce, es que sienten el sabor a la leche de marja blanco, por ejemplo, ¿ok? Y sobre todo odian y detestan los sabores amargos. Por eso que con las pastillas sufrimos terriblemente.
Hay dos maneras de darle de comer a nuestros gatos: ad libitum, que es como libremente, y proporcionada. Pero lo ideal es que sea ad libitum, pero proporcionada, así como con los comederos electrónicos que están libres, ¿no? O sea, pero la comida va cayendo poco a poco, ¿ok? ¿Por qué? Porque los gatos mismos son los que regulan su propio consumo. Ellos comen poquitas cantidades a lo largo del día, pero también hay que saber cuántas cantidades le damos para evitar que tengamos una pérdida descontrolada del consumo o lo sobrealimentemos, o que nos elija o que nos exija alimento de madrugada, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que darle las dos juntas, ¿ya? Para tener un gatito con un peso adecuado, que vaya y busque su alimento, que él mismo lo racione, etcétera, y que no perdamos el alimento, porque muchas veces tenemos gatos muy eticosos y comida que ya está como mucho tiempo en el medio ambiente ya no la comen y quieren la comida fresquita, recién servida. Entonces, por eso hay que proporcionar adecuadamente el alimento. Y si no estás en casa, lo que puedes hacer es poner diferentes potes de comida a lo largo de la casa o comprar un comedero electrónico. Entonces, esto es lo que normalmente deberían de venir en las bolsas de alimento. ¿Cuánto le tienes que dar de mantenimiento, tanto de seco como de húmedo, a tu gatito? ¿No? Esto, por ejemplo, es un ejemplo que me encanta porque las bolsas del Royal Canin, por ejemplo, la tiene. Un gato de 4 kilos tiene que comer 3 chisguetes más medio chisguete solamente de comida húmeda en 24 horas, o sea, en un día. O si no, un chisguete y 43 gramos de alimento. Así ellos es la manera que proporcionan este tipo de alimentos y tienen que tener agua a libre disposición también. Entonces, si no, si nuestra marca de alimento no nos da esas proporciones, nosotros también podemos calcularlo. ¿Cuándo debemos de darles de comer? Acuérdense que los gatos son crepusculares, es decir, que comen más durante la madrugada y también comen, como les dije, varias porciones al día. Es un animal solitario el gato, no necesita tener otros gatos alrededor. Por ello, si tienes más gatos en casa, separa los comederos. Los comederos no deben estar juntos el uno del otro, ¿ok? No deberían de comer los gatos en el mismo espacio y sobre todo si son territoriales, ¿ok? Aprendamos a leer etiquetas. Esta es una parte que me encanta. Primero, antes de aprender a leer las etiquetas, vamos a hablar sobre la pirámide de alimentos. Esta es una pirámide que hemos hecho, en verdad es muy general porque hay miles de alimentos hoy en día en el mercado, pero más o menos para que sepan, esto es la pirámide de alimentos que le llamamos super premium, premium, semi premium, estándar y económico. Evidentemente yo no recomiendo los económicos porque podrían tener algunos componentes que no son los más adecuados para el gato, ¿ok? Luego tenemos los estándares que van bastante bien para tanto la parte alimentaria como la parte económica de cada tutor. Y bueno, luego ya tenemos los demás, ¿no? Entonces, más o menos proyectense cómo ustedes pueden ver un alimento super premium o premium. ¿Qué es un alimento super premium o premium? Se dirán, o sea, dirán, bueno, super premium es porque, bueno, es el mejor y no sé qué. No, la verdad que eso es un tema netamente comercial. Todos los que crean alimentos dicen, sí, mi alimento es super premium porque no tiene eso, no tiene el otro, pero en verdad lo que lo hace super premium es la cantidad tal vez de proteína que puede tener o los suplementos, etcétera, que puede tener, porque puede decirte que es super premium y realmente no serlo. Entonces, siempre hay que saber leer las etiquetas. Ahora, ¿qué alimento es completo, complementario o complementario? Y cuando hablamos de un alimento completo, hablamos también de un alimento que es equilibrado y nutritivo. Entonces, por ejemplo, un alimento completo es, por ejemplo, acá tenemos el ONAT, ese es un alimento completo, ¿ok? Es un pienso que cubre todos los requerimientos nutricionales del gato, ¿ok? El complementario vendría a ser las latas de comida
o los churus, que son premios, ¿no? Complementarios a la dieta. Equilibrado y nutritivo, no podría decirlo, por ejemplo, del Purina Cat Show, porque no es muy nutritivo que digamos. Eh, Obviamente que a nada, jamonada, es verdad, a nada, para mí es una de las marcas que mejor hay en el mercado comercial de supermercados. Yo elegiría dentro de todas la Cat Show, es verdad. Pero obviamente hay muchos mejores que esa marca, ¿no? Porque ese es como un low cost, por así decirlo. Ahora tenemos que entender también que estos alimentos se basan en que si son papi, cachorro, adulto, senior, no todos los alimentos son iguales, todos los alimentos tienen diferentes requerimientos nutricionales. Tienes que también evaluar el peso, mm, si tu gato está en sobrepeso, si tiene una enfermedad renal, si tiene una enfermedad hepática, etcétera. Hay que ver la ración diaria, es importante, y sus componentes analíticos. Y ahora muchos nos Cat time, treat time, anytime. todos los gatos comiendo churro. Inaba. Todos nos preguntan acerca del churu. ¿Qué es el churu? ¿Cada cuánto le puedo dar churu? Bueno, les cuento. El churu es una especie de paté que tiene un sabor demasiado delicioso que a los gatos les encanta. Es así como una Nutella para nosotros, si es que te gusta la Nutella. Ya, es como una Nutella, literalmente, así lo pongo. Yo soy adicta a la Nutella. Para mí, la Nutella es mi churu. Y como la Nutella, ¿no? Es un premio, ¿no? Que te puede ayudar bastante como refuerzo positivo para cortarle las uñas, para darle medicación, para cada vez que hace algo bueno, etcétera. No es netamente un alimento, no es que solamente pueda comer eso, no es que pueda comer tampoco todos los días uno entero, o tres o cuatro. Una vez fui a una casa donde le habían dado en un día 20 churros. Es demasiado, porque tiene muchas kilocalorías. Acuérdense de las kilocalorías que normalmente necesita un gato. Acá son 430 por tubito. Entonces, nos sirve para estimular también el apetito en nuestros gatos. Es súper rico, tiene vitaminas, tiene taurina, tiene proteína, ¿no? Tiene agua, etcétera. Nos puede ayudar mucho a incentivar el consumo de alimento en algunos gatitos que son un poco complicados, ¿no? Y como les digo, como refuerzo positivo. Ese es el churro, un premio delicioso que le puedes dar a tu gato, sí, poco a poco, ¿no? Aditivos. Ahí estamos comenzando con la parte de aprendamos a leer etiquetas. Entonces, ¿qué son los aditivos? Los aditivos son aquello que se coloca dentro del pienso para estabilizarlo, ¿ok? Para garantizar que el producto tenga un buen aspecto, un buen sabor, un buen color, mejora valores nutritivos del alimento y mejora sobre todo la consistencia del alimento, si no sería netamente polvo. Entonces, dentro de estos aditivos tenemos colorantes, conservantes, antioxidantes como las vitaminas, estabilizantes, saborizantes, espesantes, edulcorantes. Pero ¿qué pasa? Tenemos también aditivos tóxicos, como por ejemplo el BHA o el BHT, y también los diferentes colores como azul 2, rojo 40, amarillo 6, tartrazina o amarillo 5. Entonces, hablando de colores, si vemos un alimento que tiene muchos colores, obviamente ese alimento no va a ser muy bueno, porque tiene muchos aditivos, tiene muchos colorantes. Lo importante es que el alimento sea de un solo color, preferentemente de color marrón, que es el color de las croquetas. ¿Okay? Y verificar que no tenga BHT o BHA, que son componentes cancerígenos. Estos componentes analíticos, bueno, tenemos otros que son los componentes analíticos, son los que analizan completamente todo el alimento y nos deben de proporcionar los valores de proteína, grasa, fibra, etcétera, cenizas e incluso humedad que tienen los alimentos. Es una información bastante importante. Entonces,
¡Tatán! ¿Cómo sabemos cuánta proteína puede tener nuestro alimento seco o enlatado? Por ejemplo, tenemos nuestro alimento enlatado con 8% de proteína y 75% de humedad. Y tenemos nuestro alimento seco con 27% de proteína y 10% de humedad. Para sacar la materia seca de los alimentos, o sea, netamente cuánto de proteína le estamos dando, ponemos la humedad del enlatado menos el 100% y sale un 25%. Del seco lo mismo y sale un 90%. Entonces, ¿cuál tiene más proteína, la seca o la enlatada? Vamos a chequear. El enlatado tenemos el 8% de la proteína cruda entre el 25% que nos salió de la materia seca por 100 y nos sale 32% de proteína. En el seco, el 27% de la proteína cruda sobre el 90% de la materia seca por 100 y nos va a salir 30% de proteína. Por ende, ¿quién tiene más proteína? El alimento enlatado. Es necesario, por ende, conclusión, darle alimento enlatado a nuestro gatito diariamente. No los va a hacer más gordos, no le va a generar hígado graso, al contrario, le complementamos el alimento seco con el alimento húmedo y recuerden que no se mezclan, se sirven aparte y en horarios diferentes. Algunos ingredientes. Tenemos, por ejemplo, las carnes, que es el ingrediente principal porque los gatos son netamente carnívoros, acuérdense de eso. Entonces, tenemos diferentes presentaciones de carne. Carne deshidratada, que es sin humedad, le han quitado toda la humedad. Harina de carne, que viene a ser ya prácticamente una harina de todas las carnes con huesos, etcétera. Y el subproducto de que normalmente son los desechos, picos, plumas, etcétera, que no nos está dando una buena porcentaje de proteína. O sea, obviamente te va a salir proteína y tú podrás mirar, no sé, 47% de proteína, pero si todo es subproducto de ave, por ejemplo, no es que realmente te esté dando una buena calidad de proteína. Una buena calidad de proteína es carne deshidratada o harina de carnes. Siguiente, grasas. Estas grasas pueden ser de origen animal o vegetal, ¿ok? Siempre tiene que decir, o que sea ideal que diga la procedencia. Y la mejor es la que viene de la vitamina E, ¿ok? Porque esta nos ayuda a desintoxicar también incluso el riñón. Hay que tener cuidado con la cantidad de grasas porque si no guardamos adecuadamente el alimento, este puede ranciarse y malograrse. ¿Ok? Otros alimentos, por ejemplo, son los cereales, que es netamente una fuente importante de proteínas, energías, ¿ok? Hay también subproductos de cereal y lo que ocurre es que hay algunos gatos, y tenemos que observar esto, que no digieren muy bien los cereales. Entonces hay alimentos libres de granos, por ejemplo, para aquellos gatos que no digieren como deben los cereales. Inclusive dentro del alimento, o sea, mejor dicho, dentro de las heces podemos ver como pequeños trozos de alimento porque no están bien digeridos. Entonces siempre hay que ver cómo va al baño nuestro gatito. Si nosotros no somos los que limpian los areneros, hay que preguntarle a la persona que lo hace cómo son las heces de nuestro gatito. Otros ingredientes son los huevos deshidratados, aromatizantes, como le dije, colorantes. Los antioxidantes que son buenos son los tocoferoles, ¿ok? También tenemos vitaminas, etc. ¿Qué debemos de evitar? La palabra subproductos, tanto que sean cárnicos como vegetales, ya que estos suelen ser de baja calidad, como les había dicho, y no nos da una buena calidad nutritiva en el alimento. Entonces, ya para terminar, vamos a aprender a comparar ingredientes. Por ejemplo, acá tenemos dos tipos de alimentos. El primero, que dice carne de ave deshidratada, arroz, maíz, grasa vacuna, gluten de maíz, pulpa de remolacha. Y el otro que dice maíz, arroz, producto de carne de ave, grasa vacuna, gluten de maíz, pulpa de remolacha. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor alimento? Me siento Dora la exploradora. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor alimento? Bueno, el primero,
Obviamente, porque nos está dando la carne de ave deshidratada, es decir, que nos está dando netamente la proteína que mi gato necesita. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, acá vamos a un ejemplo. Vamos a leer los ingredientes del famoso Rico Cat. ¿Y el Rico Cat qué tiene? Oh, vamos a ver qué tiene. Tiene maíz como primer ingrediente. Algo que también es algo muy importante es que ustedes tienen que saber que cuando leen las etiquetas, el primer ingrediente es el que tiene mayor cantidad del alimento. Si nuestro alimento dice como primer ingrediente maíz, es porque mayor cantidad de maíz tiene, ¿ok? Entonces, tenemos maíz, harina de subproductos de pollo, harina de subproductos de pollo, soya, gluten de maíz, arroz y sus derivados, harina de pescado, grasa animal, hidrolizado de hígado y pescado, harina de carne, recién como harina de carne. O sea, harina de carne que ya en teoría es un buen producto, está como, a ver, primero está el maíz, la harina, la soya, el gluten, el arroz y sus derivados, la harina de pescado, la grasa animal, el hidrolizado de hígado y de pescado, y recién como décimo ingrediente está la harina de carne. Sin comentarios. Y seguimos leyendo, bla, 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 bla. Y a ver, ¿qué más tiene? Niacina, ácido proteico, riboflavina. Ok. Bueno, tiene todas estas cosas. Y bueno, la verdad es que ustedes me dirán en sus comentarios qué opinan de este alimento, si se lo darían o no a su gatito. Siguiente, ONAT de esterilizados. Vamos a ver cómo está ONAT. Dice carnes al 36% y comienza con carnes deshidratadas al 26%. Bravo, ONAT. Pollo fresco, 10% de carnes antes de la extrusión, o sea, antes de que salga del hueso. No, o sea, netamente proteína, acá netamente proteína. Cebada integral, guisantes enteros, acuérdense que son importantes también. Maíz integral, grasa de pollo, proteína de maíz, trigo, hidrolizado de salmón. Azúcar rico, ya me da ganas de incluso comer. Arroz integral. En verdad está increíble esto. Todos ingredientes naturales te ponen al final. Entonces de proteína tiene 33%. Y adivinen qué, proteína real, proteína que realmente necesitan nuestros gatos y que le estamos dando porque dice carnes del 36%, carnes deshidratadas. Le estás dando the best of the best. ¿Ok? Entonces, escríbanme en sus comentarios qué es lo que ustedes normalmente le darían a sus gatos luego de esta escuela para gateros. ¿Ok? Y ya saben, un buen alimento para nuestros gatitos es la base fundamental para evitar cualquier tipo de enfermedades en ellos, sobre todo digestivas, renales y hepáticas, es decir, gastrointestinales. Si nosotros nutrimos adecuadamente a nuestro gatito, van a vivir muchos, muchos más años y se van a evitar un montón de enfermedades. Así que espero que en esta escuela para gateros hayan aprendido un poquito más acerca de cómo debemos de nutrir adecuadamente a nuestros gatitos. Los invito a seguirme a catvet.pe o también pueden sacar citas conmigo online y a domicilio y en el consultorio al 996-871312. Y no se olviden de seguirme en YouTube, Instagram y TikTok. Bueno, también Facebook, aunque no lo uso mucho. Pero los invito a seguirme y a suscribirse. Pónganse acá la campanita para que cada vez que se lance un nuevo video de Catvet, ustedes tengan la primicia. Así que, chicos y chicas, pequeños que nos siguen en casa y hermosos gatitos que seguro están viendo el video de su doctora favorita, gracias por seguirme por aquí y nos vemos en un siguiente video. Bye.